A los 10 años, cantaba en un balneario de Tijuana para que su familia comiera. A los 13, firmó su primer contrato discográfico mientras enterraba a su madre. A los 26, el hombre que decía amarla le construyó una familia nueva con otra mujer, en la misma industria, frente a las mismas cámaras, en el mismo programa donde ella había nacido como estrella. Hoy tiene 66 años, 4 infartos encima, y pasó casi 2 décadas sin poder hablar porque la amenazaron con la cárcel si abría la boca. Su nombre es Beatriz Adriana Ruiz Sandoval, pero México la conoció simplemente como Beatriz Adriana, la niña de Navojoa que conquistó Hollywood latino antes de terminar la secundaria. Y lo que Marco Antonio Solís, los tribunales de California y las personas más cercanas a ella le hicieron fue un crimen que nadie pagó. Pero lo verdaderamente oscuro no es el divorcio, no son los juicios, no es el silencio forzado. Lo verdaderamente oscuro es lo que le pasó a su hijo. Y eso es lo que casi nadie se ha atrevido a contar. Esta es la investigación que su familia, su expareja y los tribunales de 2 países enterraron durante más de 20 años. Hoy vas a descubrir 4 cosas que cambian todo lo que creías saber sobre la mujer que rompió récords en el $1 Million Theater durante 18 años consecutivos, que vendió 250,000 copias de su primer álbum en 6 meses y que un día simplemente desapareció. Primera, las palabras exactas que su propia hija, Betty Solís, dijo frente a las cámaras del programa de Cristina Saralegui. Palabras que describen 13 años de ausencia paterna, que acusan directamente a Marco Antonio Solís de haberla ignorado como hija, y que revelan una versión de ese hombre que sus fans nunca quisieron escuchar. Segunda, el expediente judicial del Tribunal de Riverside, California. Un documento público que Beatriz Adriana señaló específicamente en agosto de 2023, que detalla cómo perdió 3 residencias de 800 metros cuadrados en campo de golf, un estudio de grabación completo y propiedades valuadas en cientos de miles de dólares. Todo firmado, todo legal, todo bajo presión. Tercera, lo que le pasó a Leonardo Martínez, su hijo. Un secuestro en el año 2000, una llamada a las 4 de la mañana del 14 de julio, un rescate de $800,000 que nunca llegó a tiempo, y un nombre señalado como responsable desde adentro de su propio círculo. Y cuarta, la declaración que Beatriz Adriana publicó en Facebook en agosto de 2023, después de 18 años de silencio obligado. Las palabras exactas en que rompe ese silencio explica por qué cayó tanto tiempo y revela que existió una cláusula, una amenaza concreta y un documento que firmó para proteger lo único que le quedaba. Te voy a avisar cuando llegue cada una. Si te vas antes del final, te pierdes la parte que su expareja, sus abogados y las personas que debían protegerla han intentado mantener enterrada durante más de 2 décadas. Pero antes de contarte cómo perdió todo, necesitas entender de dónde venía. Porque el show de Beatriz Adriana no comenzó en los estudios de Televisa, no comenzó frente a Raúl Velasco, ni bajo los reflectores del $1 Million Theater. Comenzó en un balneario de Tijuana, con 10 años, con hambre, y con una voz que nadie había pedido, pero que una vez que la escuchabas, era imposible ignorar. 5 de marzo de 1958, Navojoa, Sonora, México. Una ciudad del noroeste del país, a orillas del río Mayo, donde el calor en verano supera los 40 grados, y las familias viven del campo, del ganado y de lo que alcance. Una ciudad que en 1958 no aparecía en ningún mapa importante, sin teatros, ni salas de concierto, ni nada parecido a una industria del entretenimiento. Una ciudad donde nacer con talento no te garantizaba nada.
porque el talento sin dinero y sin contactos es solo ruido. Ahí nació Beatriz Adriana Ruiz Sandoval, la séptima de 11 hijos. Piensa en eso un momento. La séptima de 11, en una familia de 13 personas, en una casa donde el espacio, la comida, la ropa y la atención se dividían entre 11 bocas, donde tú no eras un individuo, eras un número, donde destacar no era una opción, sino una necesidad de supervivencia. Su madre se llamaba Aida de Saracho, una mujer que cargó 11 hijos con la dignidad que da no tener alternativa, que trabajó, que organizó, que sostuvo lo que el padre no pudo o no quiso sostener. Porque el padre, como en tantas historias de esta tierra, es una figura que en la vida de Beatriz Adriana aparece apenas como una sombra, sin nombre propio, sin presencia real, sin peso en la historia que viene. Las familias grandes en el México de los años 60 no eran una decisión, eran una condición. Y la condición de Beatriz Adriana era esta: ser una más, en una casa donde ser una más significaba que nadie te veía venir. Navojoa no era lugar de sueños, era lugar de trabajo duro y horizontes cortos. Las calles de tierra, el sol que parte el asfalto, las tardes largas, sin nada que hacer, excepto inventarse un mundo donde las cosas fueran distintas. Y Beatriz Adriana se inventaba ese mundo cantando. Nadie sabe exactamente cuándo fue la primera vez. Con estas cosas nunca se sabe. Pero lo que sí se sabe es que la voz estaba ahí desde antes de que nadie la buscara. Una voz que no correspondía al cuerpo de una niña. Una voz que tenía peso, que tenía color, que tenía algo que en la música ranchera se llama sentimiento, y que o lo traes o no lo traes, y no hay academia que te lo enseñe. Imagínate eso, una niña de 7-8 años en Navojoa, Sonora, cantando en la cocina, mientras su madre hace de comer para 11 personas. Cantando porque es lo único que hace que el mundo se sienta menos apretado. Cantando porque cuando canta, por un momento, deja de ser la séptima de 11 y se convierte en la única. Eso es lo que la voz le daba. Un lugar donde existir de manera completa. La familia Ruiz Sandoval llegó a Tijuana cuando Beatriz era pequeña. Tijuana en los años 60 era una ciudad de frontera, en el sentido más crudo de la palabra. Mitad México, mitad sueño americano, mitad trampa. Una ciudad donde llegaban los que querían cruzar y se quedaban los que no pudieron. Donde había oportunidades, sí, pero también una dureza particular, la dureza de los lugares donde la gente llega sin red de seguridad. Ahí, en Tijuana, existía el balneario El Vergel. El Vergel era un espacio de entretenimiento familiar, un lugar donde las familias tijuanenses iban a pasar el domingo, a comer, a escuchar música. No era el Carnegie Hall, ni el Palacio de Bellas Artes. Era un balneario con una tarima y un micrófono y un público que había ido a relajarse, no a descubrir a nadie. Su dueño se llamaba Lucio Salazar. Y Lucio Salazar, en algún momento de 1968, escuchó cantar a Beatriz Adriana. Ella tenía 10 años. ¿Sabes lo que es que alguien te escuche de verdad por primera vez? No que te oigan, que te escuchen, que paren lo que están haciendo, que se volteen, que en su cara aparezca esa expresión que no se puede fingir, esa mezcla de sorpresa y reconocimiento que dice: esto es algo distinto. Eso fue lo que pasó con Lucio Salazar. Beatriz Adriana subió a una tarima frente a familias que habían ido a disfrutar su domingo y los detuvo, sin haber grabado nada, sin que nadie la conociera, solo con la voz. Beatriz Adriana tiene 12 años y algo pasa que cambia el curso de su historia para siempre. Angélica María llega a Tijuana, la novia de México, una de las figuras más importantes del espectáculo latinoamericano. Una mujer
que no tenía ninguna obligación de voltear a ver a una niña de 12 años cantando en un balneario de Tijuana. Pero la volteó a ver. Vio a Beatriz Adriana, la escuchó y decidió que esa voz no podía quedarse en Tijuana. La llevó a Ciudad de México. Quizá tú también has tenido a alguien así en tu vida. Alguien que aparece en el momento exacto en que más lo necesitas y te dice, esto que tienes, vale. Alguien que te da la mano y te jala hacia un lugar donde tú solo no habrías llegado. Eso fue Angélica María para Beatriz Adriana. Y con esa apuesta, una niña de 12 años de Navojoa, la séptima de 11 hijos, llegó a Ciudad de México. Lo que esperaba ahí no era la gloria. Todavía no. Era el trabajo. Televisa. Los pasillos de Televisa. El mundo de siempre en domingo. Conducido por Raúl Velasco. El hombre que en esa época tenía el poder de lanzar carreras o hundirlas con una sola aparición. Beatriz Adriana comenzó a aparecer en 1970, 1971, y cada aparición era un examen frente a millones de personas que decidían, con el control remoto y con sus comentarios del lunes, quién servía y quién no. Ella servía. Eso quedó claro desde el principio. Pero en 1971 pasó algo que ningún éxito puede compensar. Falleció su madre, Aída de Saracho, la mujer que cargó 11 hijos, la mujer que había visto partir a su séptima hija hacia Ciudad de México con 12 años y que confió en que eso era lo correcto. Falleció de un paro cardíaco. Y Beatriz Adriana tenía 13 años. 13 años, sola en Ciudad de México, sin su madre, con una carrera que apenas comenzaba y con ese peso que no tiene nombre, pero que quien lo ha sentido reconoce inmediatamente. El peso de saber que la persona que más te quería en el mundo ya no está y que el show, de todas formas, debe continuar. Ese año, el mismo año en que falleció su madre, firmó su primer contrato discográfico. 13 años. Un contrato. Sin su madre. Piensa en eso. 14 años. México la manda como representante ante los reyes de España. Una niña de Navojoa, Sonora, la séptima de 11 hijos, parada frente a la realeza española representando a su país. Con esa voz que empezó en un balneario de Tijuana y que en 2 años había llegado hasta aquí. El show debe continuar, aunque tengas 14 años, aunque hayas perdido a tu madre el año anterior, el show debe continuar, y continuó. A los 14 años, Beatriz Adriana ya había hecho cosas que la mayoría de los artistas adultos nunca harían. Había cantado para reyes, había firmado un contrato, había aparecido en el programa más importante de México, había perdido a su madre y seguido de pie. Pero una cosa es sobrevivir y otra cosa es construir. Lo que vino después fue el resultado de una decisión que Beatriz Adriana tomó sola, que el show debe continuar sin importar el costo. Esa decisión la llevaría a la cima. Y también sería la misma decisión que con el tiempo la destruiría. Pero eso todavía no lo sabía. 5 de agosto de 1973. Los Ángeles, California. El Million Dollar Theater es uno de esos lugares que tiene historia en cada ladrillo. Un teatro construido en 1918 en el corazón del Broadway de Los Ángeles, con capacidad para más de 2.000 personas. Para los años 70, se había convertido en el epicentro del entretenimiento latino en los Estados Unidos. El lugar donde el público latino de California, los trabajadores, las familias, los que habían cruzado con sueños, iban a escuchar algo que les recordara de dónde venían. Beatriz Adriana tenía 15 años cuando pisó ese escenario por primera vez. Imagínate eso. El backstage de un teatro para 2.000 personas. El ruido sordo del público que ya espera.
las luces del escenario que desde atrás parecen una frontera entre dos mundos, las manos que tiemblan aunque intentes que no tiemblen, y Beatriz Adriana con 15 años, cruzando esa frontera. Lo que pasó esa noche no fue simplemente un concierto, fue un reconocimiento. El público latino de Los Ángeles, un público que no regalaba nada, la recibió como si la hubiera estado esperando, como si supiera, antes de que ella misma lo supiera del todo, que esta era su voz. Esa noche, Beatriz Adriana dejó de ser una promesa. Se convirtió en una certeza, y el $1 Million Theater se convertiría en su casa durante los siguientes 18 años. Guarda ese número. Lo vas a necesitar después. Pero lo que vino antes de esa noche fue mucho más difícil de lo que cualquier foto de archivo puede mostrar. Porque el talento no basta. Nunca ha bastado. El talento sin disciplina es solo potencial desperdiciado. Y el talento de una niña de 13, 14 años en Ciudad de México, sin su madre, en una industria que no tenía ningún protocolo de protección para los menores, ese talento tenía que defenderse solo. Beatriz Adriana lo defendió, pero el precio fue alto. Los programas de televisión que pagan poco porque eres nueva. Los contratos donde el sello se queda con la parte grande. Las giras en autobús por ciudades que no aparecen en los carteles principales. Los hoteles donde la habitación huele a humedad. Las noches donde no hay tiempo para comer entre una presentación y la siguiente. Eso es lo que no se cuenta. Eso es lo que el escenario borraba cuando las luces se encendían. Beatriz Adriana lo vivió todo. Y lo vivió sola, sin su madre que la esperara en casa, sin su padre que le dijera que ya era suficiente por hoy. Con 11 hermanos en Navojoa que seguían siendo 11 bocas, y con una carrera que exigía todo lo que tenía, y después un poco más. ¿Sabes lo que es cargar con eso a los 15 años? Saber que no puedes parar, porque si paras todo lo que has construido, puede desaparecer, y que si todo desaparece, no hay red de seguridad, no hay plan B, no hay nadie esperándote con los brazos abiertos. Quizá tú también has sentido esa presión específica de saber que el peso es tuyo y solo tuyo, que nadie más lo va a cargar por ti. Beatriz Adriana no paraba, porque había aprendido desde los domingos en el Vergel, desde el año en que falleció su madre, que el show debe continuar. Era más que una frase de teatro, era la única filosofía de vida que conocía. Beatriz Adriana tiene 17 años y entra a un estudio de grabación con un proyecto que nadie está completamente seguro de que vaya a funcionar. Un álbum de mariachi tradicional. No pop, no baladas. Mariachi. El género más mexicano de todos. El que requiere no solo cantar bien, sino cantar con autoridad, con raíz, con esa convicción que le dice al público que quien canta sabe exactamente de qué habla, aunque tenga 17 años. El álbum sale, y en los primeros 6 meses vende 250,000 copias. 250,000 copias. En 6 meses, una artista de 17 años, con mariachi tradicional. Eso no es un éxito comercial, es una declaración. Siempre en domingo se convirtió en su vitrina más poderosa. Semana tras semana, Beatriz Adriana no solo cruzaba las puertas del programa más visto de México, las llenaba. 64 apariciones consecutivas en Siempre en Domingo. En un programa donde aparecer una vez ya era un logro, donde aparecer 10 veces te ponía en una categoría especial, Beatriz Adriana apareció 64 veces seguidas. Beatriz Adriana ya no era una niña de Navojoa con una voz bonita. Era una estrella. Filma su quinta película, con 18 años. Cuando la mayoría de sus contemporáneos pensaban en qué carrera estudiar, ella ya tenía 5 producciones cinematográficas, promedio de 5 películas por año durante una década, más de 40 producciones, una filmografía que cualquier actriz envidiaría. La ciudad de Houston
Texas. La nombra ciudadana honoraria. Una artista mexicana de 20 años recibe un reconocimiento civil de una ciudad estadounidense, no un premio de la industria. Una ciudad diciéndole: lo que haces tiene valor aquí también. Southgate, California. Otro reconocimiento. Otra ciudad estadounidense. El público latino en los Estados Unidos no tenía muchas figuras que hablaran directamente de su experiencia, de su nostalgia, de esa mezcla de orgullo y extrañeza que se siente cuando estás lejos de casa. Pero México sigue siendo el centro de todo lo que eres. Beatriz Adriana era esa voz. No lo decidió con una estrategia de mercado. Lo fue porque no podía ser otra cosa. Y el $1 Million Theater lo confirmaba función tras función. 18 años rompiendo el récord de taquilla. 18 años en que cada vez que su nombre aparecía en el cartel, las boletas se agotaban. Quizá tú también has tenido un lugar así en tu vida. No necesariamente un teatro, pero un lugar donde lo que eres y lo que haces coinciden de manera perfecta, donde todo tiene sentido de una forma que en ningún otro lugar tiene sentido. Ese lugar donde cuando estás ahí piensas: aquí es donde debo estar. El $1 Million Theater era ese lugar para Beatriz Adriana. El Festival de la Canción Ranchera. Beatriz Adriana entra con El Cofrecito y gana. En el género que más había trabajado, en la competencia más importante de ese género. Para entonces ya tenía más de 30 álbumes grabados, más de 40 películas, 2 ciudadanías honorarias y casi una década siendo el nombre que llenaba el $1 Million Theater. Y tenía 24 años. Imagínate eso. Todo eso antes de cumplir 25. Y fue exactamente en ese momento de máximo poder que alguien entró en su vida. Y lo que ese alguien haría con todo lo que ella había construido es lo que nadie ha querido contar completo. Guarda esto. Lo vas a necesitar después. 1982. 1983. Los números lo dicen todo. 64 apariciones consecutivas en el programa más visto de México. 18 años de récord de taquilla en el teatro latino más importante de los Estados Unidos. 250,000 copias vendidas en 6 meses de un solo álbum. Más de 30 álbumes. Más de 40 películas. Ciudadana honoraria de Houston y Southgate. Representante de México ante la realeza española. Vicente Fernández reconoció en ella algo que pocos artistas logran: autenticidad. La convicción de quien canta porque no puede no cantar. Tiene 25 años. Es la reina indiscutible de la canción ranchera. Ha construido todo sin su padre, sin su madre, desde los 10 años en Tijuana. Pero mientras ese brillo llega a su punto más alto, algo ocurre en las sombras, algo que tiene nombre y apellido. Porque en 1981 alguien había entrado en su vida. Y ese alguien no venía a quedarse, venía a llevarse. Lo que vino después fue peor, mucho peor, de lo que cualquiera podía imaginar. Beatriz Adriana tiene 23 años y está en el punto más alto de su carrera. Y en ese contexto, en ese momento de máximo poder, aparece Marco Antonio Solís. En 1981, Marco Antonio Solís no era todavía el Buki. Era un artista joven con una carrera en construcción, con un nombre que crecía pero que todavía no tenía el peso que tendría después. Era, en muchos sentidos, lo contrario de lo que Beatriz Adriana ya era. Establecido, probado, sólido. Comenzaron a convivir públicamente. Y Beatriz Adriana, la mujer que había aprendido desde los 13 años a cargar sola, creyó por primera vez en mucho tiempo que no tendría que cargar sola para siempre. Eso es lo que nadie cuenta cuando se habla de esta historia. No se cuenta que Beatriz Adriana era humana, que detrás de las 64 apariciones en Siempre en Domingo,
Había una mujer que también quería lo que quieren todas las personas, alguien que se quedara. Tuvieron una hija, Betty Solís. Todo, desde afuera, parecía una historia de amor dentro de una historia de éxito. Pero lo que pasaba adentro era completamente diferente. Y quien lo contó no fue Beatriz Adriana, fue su hija. Aquí viene lo primero que te prometí. El programa de Cristina Saralegui. El show más importante del entretenimiento en español en los Estados Unidos. El lugar donde se decían las cosas que en México todavía costaba trabajo decir. Betty Solís se sentó frente a Cristina Saralegui y habló. No insinuó, no sugirió, habló. Dijo que Marco Antonio Solís no le importó como hija. Esas palabras exactas. 13 años de ausencia paterna. 13 años en que Betty Solís creció sin que su padre apareciera de manera real y consistente en su vida. Y Betty Solís dejó muy claro frente a las cámaras que su madre nunca lo impidió. Beatriz Adriana nunca puso obstáculos. Nunca usó a su hija como arma. La puerta estuvo abierta 13 años. Y Marco Antonio Solís eligió no cruzarla. Piensa en eso un momento. Una niña que crece sabiendo que su padre existe, que es famoso, que aparece en la televisión y en la radio y en los carteles de los conciertos, y que aún así no está, no porque no pueda, sino porque eligió no estar. ¿Sabes lo que le hace eso a un niño? Esa herida no tiene el consuelo de la circunstancia, solo tiene la verdad desnuda de una elección. Y Betty Solís cargó esa herida y la contó. Con su nombre, con su cara, frente a millones de personas. Pero hay algo más que el programa de Cristina no mostró completo. 2 años después de que comenzaran su vida juntos. 1 año después de que Beatriz Adriana ganara el Festival de la Canción Ranchera. Marco Antonio Solís conoce a Marisela, otra artista, dentro de la misma industria. Y lo que pasa no es discreto. Ocurre exactamente donde todo en esta historia ha ocurrido siempre, frente a las cámaras. 10 de mayo de 1984, siempre en domingo. El mismo programa donde Beatriz Adriana había aparecido 64 veces consecutivas. Marco Antonio Solís y Marisela se paran en ese escenario y cantan La pareja ideal, en el mismo programa, en el mismo escenario, frente al mismo público que conocía a Beatriz Adriana desde los 13 años. Quizá tú también has tenido que ver cómo alguien reemplaza lo que tú construiste. Quizá no en televisión nacional, pero has sentido esa combinación de humillación e incredulidad cuando el mundo no solo te quita algo, sino que te lo muestra mientras lo hace. El divorcio llegó en 1987, 3 años después de esa presentación. 3 años en que Beatriz Adriana siguió trabajando, siguió llenando el $1 Million Theater, siguió siendo la reina de la canción ranchera en público, mientras por dentro cargaba lo que nadie podía imaginar. El show debe continuar. Aunque te estés rompiendo, pero lo que vino después del divorcio fue peor de lo que imaginaba. Porque separarse de Marco Antonio Solís no fue simplemente el fin de una relación. Fue el comienzo de una batalla legal que duraría años, cruzaría fronteras y terminaría con ella firmando documentos bajo presión en California. Recuerda este nombre, Tribunal de Riverside, California. Lo vas a necesitar muy pronto. El divorcio es oficial. Beatriz Adriana tiene 29 años y enfrenta algo que ninguno de sus logros la había preparado para enfrentar. Reconstruirse después de que alguien que debía quedarse eligió irse. En público, hizo lo único que sabía hacer. Siguió trabajando. El $1 Million Theater seguía ahí. Sus discos seguían saliendo. Sus películas seguían filmándose. Y cada noche que subía al escenario, el show debe continuar dejaba de ser una herida y volvía a ser una certeza. Pero las dos historias, la pública y la privada,
No estaban separadas. Estaban conectadas de una manera que no vería completa hasta que fuera demasiado tarde. Porque mientras ella seguía trabajando, había una batalla legal avanzando en los tribunales de California, sin aparecer en los periódicos de espectáculos, sin El Gordo y la Flaca, sin ninguno de los programas que cubrían su carrera. Una batalla que ocurría en silencio y que ella estaba perdiendo. Aquí viene lo segundo que te prometí. El Tribunal de Riverside, California. Beatriz Adriana lo mencionó específicamente en agosto de 2023. No lo insinuó, lo nombró. Dijo que el expediente existía, que era público, que cualquiera podía buscarlo. Y lo que esos documentos describen es esto. Durante el proceso de separación y los años que siguieron, Beatriz Adriana perdió propiedades, no una. 3 residencias de 800 metros cuadrados cada una, ubicadas en un campo de golf, un estudio de grabación completo, la herramienta con la que una cantante produce su música y genera su ingreso. Propiedades valuadas en cientos de miles de dólares. Todo perdido, todo firmado. Y aquí es donde el expediente de Riverside se vuelve más que una historia de divorcio mal resuelto. Porque lo que Beatriz Adriana reveló no fue solo que perdió esas propiedades, fue cómo las perdió. Firmó documentos bajo presión. Esas son sus palabras, con una amenaza concreta encima. La cuarta revelación va a explicar esa amenaza con exactitud. Pero por ahora quédate con esto. Una mujer que había construido todo sola desde los 10 años, que había llenado el $1 Million Theater durante 18 años, firmó los documentos que la dejaron sin sus propiedades porque alguien la convenció de que si no firmaba las consecuencias serían peores. Piensa en eso un momento. No te estoy hablando de alguien ingenua o desinformada. Te estoy hablando de una mujer que llevaba casi 20 años navegando una industria brutal, que había firmado contratos desde los 13 años, que sabía exactamente cuánto valía su trabajo. Esa mujer firmó. ¿Por qué firma alguien así? Porque el miedo que te ponen encima es más grande que todo lo que has construido. Porque en el momento en que firmas, no estás pensando en las propiedades, estás pensando en lo que pierdes si no firmas. Quizá tú también has firmado algo que no debías firmar. Has dicho que sí cuando querías decir no, porque el costo de decir no parecía demasiado alto. Beatriz Adriana dijo que sí y perdió todo lo que había acumulado en 20 años de trabajo. En 2005, tomó una decisión que habla de todo lo que seguía haciendo. Demandó. Fue a los tribunales. Peleó. El proceso duró 2 años. 2007. La sentencia llega. Y no fue a su favor. No solo perdió el juicio, la condenaron a pagar las costas legales, $1,5 millones de pesos mexicanos. A pagar ella, la que había demandado, la que había perdido las propiedades. Imagínate eso. El sistema al que fuiste porque creíste que tenía sentido pelear, te dice que no solo perdiste, sino que además debes pagar. El show debe continuar, aunque ese show no tuviera nada de glorioso. Y lo peor todavía no había llegado. Porque mientras los tribunales de California resolvían quién tenía razón en los papeles, en la vida real, algo mucho más oscuro ya había ocurrido. Algo con el nombre de su hijo. Recuerda este nombre, Leonardo Martínez. Antes de contarte lo que pasó con Leonardo Martínez, necesitas entender el contexto. Esta parte no está en los programas de espectáculos, no está en las revistas de farándula, no está en los archivos de Siempre en Domingo. Ocurrió en la vida real, en la oscuridad de una madrugada, con un teléfono que sonó a las 4 de la mañana. Para entender lo que pasó con Leonardo, necesitas saber quién era Beatriz Adriana en el año 2000. Tenía 42 años. El divorcio había quedado atrás legalmente,
aunque sus consecuencias seguían presentes. El ciclo de 18 años en el Million Dollar Theater había llegado a su fin en 1991. Los grandes programas de televisión ya no la llamaban con la misma frecuencia. Beatriz Adriana seguía trabajando. El show debe continuar. Siempre el show debe continuar. Leonardo Martínez era su hijo, y en julio del año 2000 alguien lo tomó. 14 de julio del año 2000, 4 de la mañana. El teléfono suena. Beatriz Adriana contesta. La voz al otro lado le dice que tienen a Leonardo, que si quiere verlo de nuevo, tiene que pagar $800,000, más de 8 millones de pesos mexicanos de la época. Piensa en lo que es ese tipo de miedo. No el miedo a perder una propiedad, ni a perder un juicio. El miedo concreto, físico, que te paraliza el pecho y te quita el aire y te hace entender de golpe que todo lo demás es completamente irrelevante. Beatriz Adriana sabía cargar sola. Lo había practicado durante casi 3 décadas, pero esto era diferente. Era su hijo. Lo que la investigación sobre este caso señala con nombre propio va más allá del secuestro en sí, porque los secuestros más devastadores no son los que vienen de afuera, son los que vienen de adentro, los que tienen acceso a información que un extraño no podría tener. El nombre señalado como organizador del secuestro es Aquiles Vergis, un hombre que formaba parte del círculo cercano a Beatriz Adriana, no un extraño, alguien que tenía acceso, alguien que sabía. Y lo que el guión de esta historia indica es que detrás de ese secuestro había deudas con personas que en el México del año 2000 no mandaban cartas cuando querían cobrar. Imagínate eso. No solo que alguien secuestró a tu hijo, sino que ese alguien estaba cerca de ti, que usó la confianza, el acceso que tú le diste, para hacerlo. ¿Sabes lo que le hace eso a alguien que ya había aprendido a desconfiar? Que ya había sido abandonada por su padre, que había perdido a su madre a los 13, que había visto a Marco Antonio Solís construir una familia nueva frente a las mismas cámaras. Le confirma lo que una parte de ella ya sabía desde Navojoa, que cargar sola no es una elección, es la única opción real que ha tenido siempre. El rescate nunca llegó a tiempo. Leonardo Martínez falleció. No hay manera de suavizar eso. Un hijo de Beatriz Adriana, secuestrado por alguien de su propio entorno, falleció. Y Beatriz Adriana, que había sobrevivido la partida de su madre a los 13, el abandono público de su pareja, la pérdida de sus propiedades y la derrota en los tribunales de California, tuvo que sobrevivir también esto. Hay cosas que cuando pasan te hacen preguntarte para qué continúa el show, para quién, con qué propósito sigue uno de pie, cuando lo que más duele ya no tiene solución, ya no tiene apelación, ya no tiene tribunal que lo revierta. Y sin embargo, Beatriz Adriana siguió, no porque no le doliera, sino porque era lo único que sabía hacer. El show debe continuar, aunque ese show sea solo el acto de levantarse en la mañana y respirar. Pero lo que vino después de la partida de Leonardo fue algo que no había anticipado, el silencio impuesto. No el silencio del duelo, sino el silencio que alguien le puso encima, que firmó, igual que había firmado los documentos de Riverside, bajo presión, con una amenaza concreta: 18 años de silencio. Los mismos 18 años que había pasado llenando el Million Dollar Theater. Solo que esta vez no había aplausos al final. Pero en agosto de 2023, ese silencio terminó. Y lo que dijo cuando finalmente pudo hablar es lo que la cuarta revelación va a contarte ahora. Si has llegado hasta aquí, esto es para ti. Porque lo que viene ahora no es una especulación, ni una versión filtrada por terceros. Son las palabras de Beatriz Adriana, su voz, su decisión de romper 18 años de silencio obligado y decir en público lo que durante 18 años solo había podido decirse a sí misma. Beatriz Adriana
Tenía 65 años cuando publicó esa declaración en Facebook. 65 años, 4 infartos encima, más de medio siglo de carrera. Una mujer que había empezado a cantar a los 10 años, que había perdido a su madre a los 13, que había representado a México ante los reyes de España a los 14, que había llenado el $1 Million Theater durante 18 años, que había perdido propiedades, batallas legales y a su hijo, una mujer que había cargado todo eso sola, y que durante 18 años, encima de todo ese peso, había cargado también el peso de no poder decirlo. Piensa en lo que cuesta eso. 18 años en que cada vez que alguien le preguntaba, cada vez que los medios especulaban, cada vez que las redes hablaban de lo que había pasado con Beatriz Adriana, ella tenía que guardar las palabras que quería decir y dejar salir solo las que le permitían decir. El show debe continuar, aunque el show sea callarte. Aquí viene lo cuarto que te prometí. Agosto de 2023. Beatriz Adriana abre su cuenta de Facebook y escribe. No da una entrevista, no llama a un programa, escribe directamente, con sus palabras, en la plataforma donde cualquier persona puede leerla sin intermediarios. Y lo que escribe es esto, que le quitaron sus propiedades, que las 3 residencias, el estudio de grabación, todo lo que había acumulado en casi 2 décadas de trabajo constante, desapareció a través de documentos que firmó bajo una presión que durante 18 años no había podido describir públicamente, que existió una cláusula de silencio, un acuerdo formal, firmado, legal, que le prohibía hablar, no como una sugerencia, una cláusula, en un documento, con consecuencias concretas si la violaba. Y las consecuencias concretas tenían un nombre, la cárcel. Eso es lo que le dijeron, que, si hablaba, iba a la cárcel. Imagínate eso, no una amenaza vaga, una amenaza con estructura legal, con un documento firmado. En un país donde Beatriz Adriana no tenía la red de contactos ni el conocimiento del terreno para pelear desde una posición de fuerza, una mujer de más de 40 años, sola, que acababa de perder a su hijo, que había perdido sus propiedades, que había perdido el juicio en Riverside, a quien le pusieron encima un documento que decía, si abres la boca, las consecuencias son estas. ¿Sabes lo que hace una persona así en ese momento? Lo que ha hecho siempre, carga, sola, en silencio. Pero en agosto de 2023, algo cambió. No sabemos exactamente qué la empujó a escribir ese día. Si fue el cansancio de cargar tanto tiempo, si fueron los 4 infartos que le recordaron que el tiempo no es infinito, si fue la sensación de que a los 65 años ya no había nada que perder que no hubiera perdido ya. Lo que sí sabemos es que escribió, y en esa declaración dijo algo específico. El expediente del Tribunal de Riverside, California, es público. No lo dijo como acusación, sin respaldo. Lo dijo como instrucción. Dijo que cualquiera que quisiera verificar lo que contaba podía buscar ese expediente, que estaba en los archivos públicos del estado de California. Eso no es el testimonio de alguien que inventa. Es el testimonio de alguien que sabe que la verdad no depende de que le crean a ella, sino de que cualquiera con suficiente interés puede ir a verificarla. Y señaló algo más, que había firmado bajo amenaza de cárcel para proteger lo único que le quedaba, después de que le quitaron todo lo demás. ¿Qué era lo único que le quedaba? No lo dijo explícitamente, pero si conoces su historia, la respuesta no requiere elaboración. Lo único que nadie le había podido quitar en más de 50 años. Lo que había estado ahí desde los 10 años en el Vergel, desde los 15 en el $1 Million Theater. La voz, el show, la posibilidad de seguir. Eso era lo que protegía cuando firmó. Y eso fue lo que finalmente le dio el valor para hablar.
Beatriz Adriana también reveló que había sufrido 4 infartos. ¿Sabes qué provoca infartos? A veces no los excesos ni el desorden. A veces los provoca exactamente lo contrario. Cargar demasiado durante demasiado tiempo, sin que nadie lo vea, sin que nadie lo reconozca, sin que nadie diga, ya es suficiente, ya puedes soltar. El cuerpo guarda lo que la mente aprende a ignorar. Y el cuerpo de Beatriz Adriana guardó décadas de silencio obligado, propiedades perdidas, batallas legales derrotadas, la partida de su hijo y 18 años de una cláusula que le impedía decir la verdad. 4 veces su corazón dijo, ya no más. Y 4 veces ella respondió con lo único que sabía responder. El show debe continuar. Hasta que en agosto de 2023, por primera vez en 18 años, el show que continuó fue el de la verdad. Ahora que tienes las 4 revelaciones completas, lo que Betty Solís dijo frente a Cristina Saralegui, lo que el expediente de Riverside describe, lo que le pasó a Leonardo Martínez y quién aparece señalado como responsable, lo que Beatriz Adriana escribió después de 18 años de silencio. Ahora necesitas ver cómo se conecta todo, porque la caída de Beatriz Adriana no fue un accidente. Y esa caída la vamos a contar ahora, completa, sin omitir nada. No hay una fecha exacta. Con estas cosas nunca hay una sola fecha. Hay una acumulación. Un peso que va creciendo hasta que el punto en que ya no se puede sostener llega sin aviso, sin ceremonia. Pero 1991 es el año en que el ciclo de 18 años en el Million Dollar Theater termina. Desde el 5 de agosto de 1973 hasta 1991, 18 años en que el nombre de Beatriz Adriana en el cartel garantizaba boletas agotadas. Y entonces ese ciclo terminó. No porque dejara de cantar bien, no porque su voz hubiera perdido lo que siempre tuvo, sino porque la industria musical necesita novedad. Necesita que los nombres en los carteles cambien con suficiente frecuencia para que el público siga teniendo razones para comprar boletas. Beatriz Adriana tenía 33 años. 33, una carrera que había comenzado a los 10. Más de 2 décadas de trabajo implacable, y el lugar que había sido su casa durante 18 años ya no la necesitaba de la misma manera. El show debe continuar, pero el escenario había cambiado. Lo que vino entre 1991 y el año 2000 no fue un colapso súbito, fue un desgaste gradual que ocurre cuando las estructuras que sostenían todo empiezan a ceder una por una. Primero cedió el Million Dollar Theater, 18 años de récords de taquilla, y después silencio en ese escenario. Después cedieron las propiedades, las 3 residencias de 800 metros cuadrados, el estudio de grabación, todo perdido a través de documentos firmados bajo presión en Riverside. Después se dio la batalla legal. En 2005, la demanda. En 2007, la sentencia. $1,5 millones de pesos que tuvo que pagar ella. Y después, encima de todo, vino lo que ningún ser humano debería tener que sobrevivir. 14 de julio del año 2000, 4 de la mañana. El teléfono, la voz, el rescate de $800,000 y el fallecimiento de Leonardo Martínez. Hay momentos que dividen el tiempo en 2 partes irreversibles. La partida de tu madre a los 13 es 1. El día en que alguien que debía amarte elige irse es 1. El día en que firmas los documentos que te quitan todo es 1. Pero la partida de un hijo es diferente a todos esos momentos juntos. No divide el tiempo en antes y después. Lo parte en 2 y tira una de las mitades. Beatriz Adriana sobrevivió la partida de Leonardo de la única manera que sabía sobrevivir las cosas, siguiendo, cargando, callando lo que no podía decirse.
pero esta vez el peso tenía la forma de 18 años de silencio obligado, y el cuerpo comenzó a hablar cuando la voz no podía. 4 infartos. 4 veces, el corazón diciéndole que el costo de cargar sola durante tanto tiempo es un costo que el cuerpo eventualmente cobra. Lo que el fin del ciclo en el $1 Million Theater significó en términos prácticos fue esto. Una artista que durante 18 años había tenido una fuente de ingreso constante y garantizada, de repente se encontró sin ella, y sin las propiedades que representaban el ahorro de esas 2 décadas, y sin el estudio de grabación, y con una deuda legal de $1,5 millones, y con el peso de 18 años de silencio encima. Quizá tú también has sentido lo que se siente cuando varias cosas se caen al mismo tiempo. Cuando el problema no tiene un nombre sino varios nombres. Cuando no sabes por cuál empezar, porque cada uno requeriría toda tu energía y todos están ahí al mismo tiempo. Beatriz Adriana lo sintió, y lo sintió sola. La industria que la había lanzado a los 12 años, que la había puesto frente a los reyes de España a los 14, que la había aplaudido durante 64 apariciones consecutivas en Siempre en Domingo, siguió girando. Y Beatriz Adriana aprendió lo que aprenden todos los artistas que duran suficiente para verlo: que la industria no te debe nada, que el aplauso de ayer no garantiza el aplauso de mañana, que cuando eso pasa, cargas sola. Como siempre, los años que siguieron al año 2000 fueron los más difíciles de una vida que no había tenido muchos años fáciles. Perdió a su hijo, perdió sus propiedades, perdió el juicio, perdió la posibilidad de hablar sobre lo que le habían hecho. Y los 4 infartos le recordaron con la brutalidad específica que tienen los infartos, que hay un límite para lo que puede sostenerse. La mujer que había vendido 250,000 copias de un álbum en 6 meses ya no tenía estudio de grabación. La mujer que había llenado el $1 Million Theater durante 18 años ya no tenía ese escenario como casa. La mujer que había ganado el Festival de la Canción Ranchera vivía con el peso de una cláusula que le impedía contar su propia historia. Imagínate eso: ser la protagonista de tu propia historia y no poder contarla, tener la verdad completa en la garganta y saber que si la dejas salir, las consecuencias son reales y concretas. Tener una voz que desde los 10 años había sido lo único que nadie podía quitarte, y descubrir que alguien encontró la manera de quitártela de todas formas. Eso es lo que le hicieron, y lo cargó durante 18 años. Hoy, mientras escuchas esta historia, Beatriz Adriana tiene 66 años. Sigue viva. Después de 4 infartos, de la partida de su hijo, de 18 años de silencio obligado, de todo lo que le quitaron y de todo lo que tuvo que cargar sola, sigue viva. En agosto de 2023, encontró la manera de hablar, no en televisión, en Facebook, la plataforma más directa que tenía, la que no necesita intermediarios ni editores. Ya no puede recuperar las 3 residencias, ya no puede recuperar el estudio de grabación, ya no puede recuperar los 18 años de silencio que alguien le impuso, ya no puede recuperar a Leonardo, pero puede decir la verdad. Y eso, para alguien que durante 18 años no pudo, no tiene precio. Su música sigue sonando. Las canciones que grabó durante más de 3 décadas siguen encontrando oyentes, siguen siendo lo que siempre fueron. El registro de una voz que desde los 10 años supo decir con exactitud lo que las palabras solas no alcanzan a decir. Eso nadie se lo quitó. Eso nadie pudo quitárselo. El show debe continuar. Y continúa. Recapitulemos esta historia en números fríos. 1958. Nace Beatriz Adriana Ruiz Sandoval en Navojoa, Sonora, la 7ª de 11 hijos, sin padre presente, con una voz que todavía nadie ha escuchado.
1968. A los 10 años comienza a cantar profesionalmente en el balneario El Vergel, Tijuana. Sin clases, sin representación, solo la voz. 1971. Muere su madre, Aída de Saracho. Beatriz Adriana tiene 13 años. Ese mismo año, firma su primer contrato discográfico. 1900. 1972. 14 años. Representa a México ante los Reyes de España. 1973. 5 de agosto. El $1 Million Theater, Los Ángeles. La primera de 18 temporadas consecutivas, rompiendo el récord de taquilla. 1975. 250. 000 copias vendidas en 6 meses. 64 apariciones consecutivas en Siempre en Domingo. 1982. Gana el Festival de la Canción Ranchera con El Cofrecito. Más de 30 álbumes. Más de 40 películas. Ciudadana honoraria de Houston y Southgate. 1984. 10 de mayo. Marco Antonio Solís y Marisela cantan. La pareja ideal en Siempre en Domingo, en el mismo escenario, frente al mismo público. 1987. El divorcio y el comienzo de la batalla legal en los tribunales de California. 2000. 14 de julio, 4 de la mañana. $800,000 de rescate. El fallecimiento de Leonardo Martínez. 18 años de silencio obligado con amenaza de cárcel. 2007. Pierde el juicio. La condenan a pagar $1,5 millones de pesos en costas legales. 2023. Agosto. Facebook. 18 años de silencio. Y finalmente, la verdad. Una carrera de más de 5 décadas, más de 30 álbumes, más de 40 películas, 18 años en el $1 Million Theater, 3 residencias perdidas, un estudio de grabación perdido, $1,5 millones de pesos en costas legales, la partida de un hijo, 4 infartos, 18 años de una cláusula firmada bajo amenaza de cárcel. ¿Es esto una maldición? No. Es lo que le pasa a una persona que desde los 10 años aprendió que el show debe continuar sin importar el costo, y que durante más de 50 años pagó ese costo sin que nadie viera la factura completa, hasta ahora. La lección aquí no es que hay que desconfiar de todo el mundo, no es que la industria del espectáculo es cruel, no es que los hombres abandonan. La lección es más profunda y más incómoda. Aprender a cargar sola puede salvarte, pero también puede destruirte. Porque cuando cargar sola se convierte en tu única estrategia, cuando el show debe continuar deja de ser una filosofía y se convierte en una prisión, lo que construiste para protegerte termina siendo exactamente lo que te atrapa. Beatriz Adriana construyó una de las carreras más sólidas de la música ranchera mexicana. Vendió cientos de miles de discos. Llenó teatros en 2 países durante décadas. Fue reconocida por reyes y ciudades y públicos que no regalaban nada. Y aún así, tenía todo eso y no tenía a nadie que le dijera, ya puedes parar. Tenía todo eso y no tenía a nadie que cargara con ella cuando el peso se volvió demasiado. Tenía la voz, pero no tenía quien la protegiera cuando usarla era peligroso. Tenía la fortaleza, pero no tenía el permiso de ser débil cuando la debilidad era lo más honesto. ¿Por qué una mujer que construyó tanto terminó firmando documentos bajo amenaza de cárcel? ¿Por qué alguien que llenó el $1 Million Theater durante 18 años tuvo que pasar otros 18 sin poder contar su propia historia? ¿Por qué el show debe continuar cuando lo que necesita continuar es la justicia? Si esta historia te movió algo por dentro, suscríbete ahora
para que no te pierdas lo que viene. Cada semana contamos la historia completa de los artistas que construyeron todo y perdieron todo, y cuya verdad la industria preferiría que nunca supieras. Activa la campana. Comparte este video con alguien que crea que ya conoce la historia de Beatriz Adriana, porque lo que acabas de escuchar es lo que nunca aparece en las biografías oficiales, ni en los homenajes, ni en los programas que celebran carreras, sin hablar de lo que esas carreras costaron. La próxima semana, otra voz, otra carrera, otro precio que nadie vio pagar. ¿Cuántos años puede una persona cargar sola antes de que el peso la rompa? ¿Y qué pasa cuando finalmente lo suelta? Nos vemos ahí.